Hola a todos, mi nombre es María Alejandra Antón Obregón y el día de hoy hablaré acerca de la delincuencia juvenil y responderemos ciertas preguntas. ¿Por qué se da la delincuencia juvenil? ¿Existe cárcel hacia los jóvenes? Responderemos todas y muchas más dudas en mis siguientes argumentos. Sabe que el Perú es uno de los países con mayor índice de delincuencia. La delincuencia en el Perú afecta de manera social, no solamente en lo económico, ya que se tiene que invertir en más programas de seguridad ciudadana, sino también porque le quita calidad de vida a los peruanos. Cierta población en el Perú consideran que ha habido un aumento en delincuentes juveniles, ya que muchos de estos delincuentes se aprovechan de su condición de menor, pero otra parte de la población consideran que ha habido un aumento de delincuentes juveniles porque tienen muchos problemas sociales. En la actualidad ha habido un aumento de delincuentes juveniles, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha habido este aumento? En los siguientes argumentos fundamentaré el por qué. En primer lugar, existen muchos motivos que llevan a que delincuentes juveniles realicen estos actos ilícitos. Uno de ellos es que puede ser que en el hogar hayan visto solamente violencia. Según Lourdes Febres, considera que los hogares peruanos viven en constante violencia. Según las últimas estadísticas, el 80% de peruanos castiga a sus hijos mediante látigos, golpes, insultos que generan un trauma en un futuro. En algunos casos, se puede saber que este índice de violencia se presenta en jóvenes que actúan de manera violenta. En este punto podemos recordar el caso sonado del Gringallo, que tenía 17 años cuando realizó estos actos criminales. Textualmente lo que él dijo: no recuerdo la imagen de mi padre, he sido criado por mi madre, pero ella nunca se encontraba en el hogar. Mi madre tenía otra pareja, la cual me pegaba cuando no ingresaba al colegio. Yo no iba al colegio porque no había dinero para mis hermanitos. ¿Puede responder penalmente un menor de edad? ¿Qué dice el Poder Judicial respecto a esto? Se presume que un menor de edad no posee la misma capacidad que un adulto mayor de 18 años para comprender las consecuencias de sus acciones. Esto quiere decir que el menor de edad no recibe el mismo reproche social. Según el Código de Niños y Adolescentes, diferencia en dos: a los niños menores de 14 años y a los jóvenes de entre 14 y 18 años. En el caso de los menores de 14 años, solo se dispone medidas de protección, que podrían ser que los jóvenes se queden en cuidados de él o de ella en su propio hogar, o de su participación en un hogar sustituto, o también en un programa de atención educativa. Todo esto es con la finalidad de proteger al menor. En el caso de los que cumplen entre 14 y 18 años, se les aplican las medidas socioeducativas. Estas medidas se aplican siempre y cuando el menor haya cometido actos como homicidio, secuestro, robo agravado, etc. Estas medidas socioeducativas no son consideradas penales. Como su mismo nombre lo dice, sirven para educar al menor. Los colegios son un escenario importante para este tipo de situación. La calidad educativa pública que muchos de estos jóvenes y niños son sometidos es de muy baja calidad. No solo por la mala calidad de la educación, sino también por el contexto en el cual se desarrolla. Muchos de los profesores son mal pagados y son obligados a tener doble trabajo. Esto les genera una desmotivación al llegar a sus aulas. A su vez, los profesores no logran prestar la atención debida a estos alumnos. Entonces, esto genera mucha frustración en ellos. En muchos casos, se genera la diserción de ellos.
Actualmente en el Perú hay un 50% de deserción educativa. Esto viene enlazado al consumo de alcohol y drogas, a su vez debido a la frustración escolar y a la percepción de la violencia. Muchos de estos jóvenes se ven situados en un entorno violento donde fundamentalmente se encuentra también el alcohol y las drogas. También muchos de estos jóvenes lastimosamente tienen un círculo de amigos que consumen alcohol y drogas y también pueden llevarlos a que cometan estos actos violentos. ¿Cómo son los adolescentes infractores? Según las últimas estadísticas, en su mayoría es un 95% hombres y un 5% mujeres, de 17 años a 18 años en su mayoría. La mayoría de estos jóvenes en el Perú son jóvenes que han dejado la escuela y que actualmente consumen drogas y alcohol. Y su motivación esencialmente es la económica. A su vez, los profesores no logran prestar la atención debida a estos alumnos. Entonces, esto genera mucha frustración en ellos. En muchos casos, se genera la diserción de ellos. Actualmente en el Perú hay un 50% de deserción educativa. Las medidas socioeducativas se dividen en dos: las que limitan la libertad del adolescente y las que no. En el caso de las que no limitan la libertad del adolescente, están las llamadas de atención de un juez o libertad asistida. También la presentación de servicios a la comunidad. En el caso de las que limitan la libertad, solo si son delitos dolosos. Esto quiere decir que cometen actos como sicariato, violencia, violación, entre otros. Si es que el adolescente haya incumplido injustificadamente y reiteradamente las medidas educativas distintas a la internación, el joven será recluido en un centro penal. Por otra parte, si hay adolescentes que realizan actos ilícitos como asesinato, sicariato o violación a menores, serán sentenciados hasta 10 años. Este es el caso tan sonado como el de Camilita, que fue ultrajada por un menor de 15 años, quien fue sentenciado por 8 años de cárcel. El Poder Judicial viene trabajando en programas de reinserción de jóvenes infractores. Muchos de estos jóvenes han tomado estas acciones de manera positiva para no volver a reincidir. Según Enrique Mendoza, estos programas tienen mucho. Según Enrique Mendoza, estas acciones de reinserción funcionan, pero aún falta mucho por hacer, ya que un 8% de jóvenes infractores ha vuelto a reincidir. Entonces sabemos que la delincuencia juvenil es un problema social que viene en aumento. Por eso es importante que los programas de reinserción social tengan mayor énfasis. Asimismo, los programas de salud mental. Lastimosamente, muchos de los jóvenes sacan provecho de su condición de menor porque saben que no serán recluidos en una cárcel. A su vez, son utilizados por muchas bandas criminales. Es importante que tengamos conciencia de esto. Es por ello que se recomienda al Estado que tenga mayor énfasis en estos programas preventivos para poder evitar que estos jóvenes caigan en las redes de la delincuencia. La educación es uno de los factores más importantes para poder evitar que estos jóvenes caigan en delincuencia. También educar con el ejemplo. Es importante que nosotros los peruanos sepamos que existen muchas razones que llevan a que estos jóvenes realicen estas actitudes violentas. Espero que con toda esta información tengamos un mejor panorama de la delincuencia juvenil.